Somos Veritas Dei, Ratio et Revelatio. Video, nuestro cuarto tema que estamos dando respecto a la naturaleza de Dios, respecto a la eterna deidad o Trinidad divina. Vamos a analizar cada texto, cada rincón de la palabra de Dios donde claramente se nos enseña el desarrollo, el ministerio, la operación, la presencia, el protagonismo de las tres grandes personas que conforman la deidad. De igual manera vamos a ir desmantelando algunas falsas nociones, interpretaciones, vamos de alguna manera ir desarmando las falsas argumentaciones, las falsas interpretaciones que muchos hermanos nuestros lamentablemente cada vez son más, están confundidos respecto a este tema, se han dejado impresionar, ¿verdad?, por falsos maestros que intentan mostrarnos como nueva luz, algo que realmente es una antigua falsa luz. Esto es conocido en términos religiosos, en términos teológicos como herejías. Y luego vamos a dedicar ese video Contingencia 30 para desenmascarar 3 o 4 solamente como ejemplo de las astutas pero también básicas argumentaciones que ellos usan o estrategias para poder confundir. En realidad la estrategia básica es la confusión, ellos apelan a la confusión, ¿verdad? Y también vamos a analizar los peligros que conllevan justamente el adoptar estas posiciones que son tantas, como puntas tienes un erizo, como siempre digo, porque ni entre ellos se ponen de acuerdo. Y es impresionante darse cuenta, y es triste, porque cuando yo me expreso de esta manera o trato de describir el modus operandi de nuestros hermanos confundidos o herejes modernos, pues no estoy diciendo que son malos hermanos, cuidado, no son malos hermanos. Muchos de ellos han creído sincera y honestamente todo este cuento que el diablo ha vuelto a resurgir, pero lamentablemente la ingenuidad no quita que sea efectivamente maliciosa sus interpretaciones o sus doctrinas. Y es nuestro deber, pues, reafirmar al remanente en los pilares de la fe cristiana universal. Se está socavando los pilares del cristianismo y eso es mucho más grave todavía. Es por eso que Dios, de alguna manera, nuestro gran Dios, por medio de la persona del Espíritu Santo, está moviendo y está inquietando a muchos de nosotros para levantar bandera, para levantar defensa, y contrarrestar con la palabra de Dios los herejes y herejías que se han vuelto a reeditar como si fuese la última luz. Y van a ver ustedes en la medida que vamos desarrollando este tema, porque esta es la cuarta transmisión. Faltan muchos más todavía, estamos recién empezando este tema. Se van a dar cuenta ustedes que esto tiene una trascendencia crucial, determinante, en el sentido de que el objeto de las herejías en general, especialmente las herejías que tienen que ver con la naturaleza de Dios, con la deidad, ¿verdad?, o la Trinidad bíblica, pues tienen el siguiente objetivo. Lo han tenido, lo tienen y lo tendrán. El objetivo final de las herejías, en sus distintas variedades, matices, colores, fauna y flora de la que ellos gozan, pues tienen como objeto específicamente privar al cristiano, primero, de una conversión, segundo, de un avivamiento. El objeto de estas falsas doctrinas o de estos movimientos de reforma espurio, de avivamiento espurio, antideidad o antitrinidad bíblica, pues el objetivo es privar a la iglesia de la experiencia que necesita para pasar la crisis final que nosotros sabemos desde el punto de vista profético que tenemos que experimentar. Necesitaron los apóstoles de la manifestación plena de la persona del Espíritu Santo que descendió sobre ellos y produjo grandes dones y talentos que le permitieron realizar la obra. Bueno,
el enemigo de Dios quiere impedir justamente que recibamos la lluvia tardía para terminar la obra. Y tiene que hacerlo introduciendo falsas teorías, introduciendo falsas creencias que privan de la experiencia espiritual que el pueblo necesita. Si se está cuestionando constantemente o se está manoseando constantemente a la persona del Espíritu Santo, burlándose de ella, negándola, faltándole el respeto, blasfemando, como están haciendo muchos de nuestros hermanos confundidos, pues lo que están haciendo simplemente es darle un portazo en la cara a la tercera persona de la deidad bíblica, al Espíritu Santo. Y eso va a terminar simplemente condenándolos. Pues a estos hermanos los va a sorprender ese momento como ladrón en la noche. Los va a sorprender creyendo en una deidad falsa, en una falsa noción de la naturaleza de Dios, porque han ignorado, han atacado, ya sea por ignorancia, ya sea sinceramente, ya sea adrede, han ignorado y han atacado y han menospreciado la influencia o del Espíritu Santo, creyendo que es otra cosa de lo que enseña la Escritura. Todo eso lo vamos a desarrollar en estas transmisiones. Así que paciencia, yo he tomado la decisión, el siguiente criterio, que es de ir desarrollando este tema tranquila y lentamente. Prefiero ir paso a paso, pero ir de alguna manera sentando las bases sólidas, bíblicas, para poder comprender algo que bíblicamente es tan sencillo, tan evidente, pero nuestros hermanos confundidos y herejes modernos pues quieren hacer una tormenta de un vaso de agua, y lo han logrado acomplejar, han logrado traumar, han logrado prejuiciar la mente, el inconsciente de la iglesia contra una enseñanza claramente enseñada en la palabra de Dios, y con argumentos tan básicos, tan simples, que simplemente caen a veces en la ignorancia cultural, incluso en la ignorancia histórica, que cuando aclaramos eso nos damos cuenta de las débiles argucias o estratagemas o árdides que ellos usan para poder primeramente confundirnos. El primer paso que ellos usan es la confusión, para después, de manera solapada, deslizarnos hacia sus diversas posiciones. Ya hemos hablado ya de las distintas posiciones teológicas o pseudo-teológicas que ellos intentan manejar. ¿Por qué? Porque tienen tantas posiciones como autores de herejías existen. Recuerden que estas antiguas herejías que ahora el diablo ha reeditado por medio de mentes perturbadas, pues esas herejías datan de a fines del siglo I o principios del siglo II, incluso hasta principios del siglo V. Estamos hablando de personaje tras personaje que se levantaba en el mundo cristiano con alguna bandera distinta, de alguna interpretación distinta, de alguna noción diferente que tenía de la naturaleza de Dios, ya sea de la persona de nuestro Señor Jesús, su naturaleza, su carácter, su origen. Otros cuestionaban la persona del Espíritu Santo, qué es persona, qué no es persona, que no existe, que sí existe. Toda esa variedad de confusión religiosa o Babilonia religiosa, pues ha derivado en un abanico de posiciones, y que hoy en día algunos ingenuos han captado y la están presentando de manera apasionada y fanática como si fuese la última revelación para el tiempo del fin. Que el que no haya recibido el amor de la verdad en su corazón y haya experimentado la dirección pedagógica directa del Espíritu Santo no estará resguardado frente a los agudos y astutos engaños de Satanás. Necesitamos tener esa experiencia. Cuando hablamos de la naturaleza de Dios o de la Trinidad bíblica, no basta con tratarlo como si fuese un tema científico, un tema académico, un tema intelectual. Para comprender el misterio de la Trinidad, el misterio de la deidad claramente enseñada en la Biblia, se requiere de una experiencia espiritual íntima con nuestro Dios. También requiere de una actitud
actitud adecuada al acercarnos a este tema. No estamos hablando cualquier cosa, no estamos hablando de una fórmula algebraica, no estamos hablando de una fórmula química, ¿verdad? Aquí no estamos tratando los principios de la economía y cómo tratar de bajar la inflación y aumentar, ¿verdad?, la inversión. No estamos hablando de esas cosas técnicas. Si bien como seres humanos limitados echamos manos de ciertos factores técnicos para poder explicar un misterio, realmente lo que necesitamos es una actitud espiritual de vida. Y eso está reflejado justamente en nuestros textos bases que hemos usado en estos estudios, como por ejemplo Deuteronomio 29:29, ¿no? Lo vamos a repasar, ustedes se lo saben de memoria, ¿verdad? Las cosas secretas pertenecen a Jehová, mas las reveladas son para nosotros. O el apóstol Pablo cuando nos dice, ¿verdad?, que ahora vemos como por un espejo, pero después veremos claramente. El mensaje de la deidad o Trinidad bíblica es un misterio, eso lo dejamos aclarado en transmisiones anteriores. Así que partimos de la base de que vamos a intentar comprender este misterio hasta donde Dios ha revelado. No vamos a ser soberbios y traspasar esa frontera, ese límite que Dios nos ha establecido. ¿Recuerdan cuando le daba el ejemplo del árbol del fruto del bien y del mal, de la ciencia del bien y del mal? ¿Se acuerdan? Era una especie de límite, ¿verdad?, a nuestra voluntad. Bueno, pasa lo mismo con esto. El misterio de la deidad tiene límites que Dios ha establecido. Lo que está escrito con palabras humanas, inspiradas, pero humanas, en la Escritura es para nosotros. Los autores bíblicos hicieron grandes esfuerzos intelectuales, siempre guiados e iluminados por el Espíritu Santo, pero eran hombres y dentro del vocabulario del lenguaje humano intentaron buscar las mejores expresiones para poder describir algo que es inexplicable, inefable, indecible. ¿Notaron las palabras que usé? Inefable, indecible. Esas palabras reflejan la magnitud de la grandeza de Dios, su grandeza, su santidad, su perfección, su eternidad, su infinitud. Y sin embargo, esas palabras quedan cortas. La palabra omnipotencia, omnisapiencia, omnipresencia, esas palabras, por más grandiosas que suenen, quedan cortas para humanamente, lingüísticamente, léxicamente, no bastan para describir la grandeza de este misterio. Así que, enunciado esto que acabo de decir, vamos a hacer un pequeñito repaso de lo que vimos ayer. Ayer nos adentramos derechamente al tema entramos a una segunda parte de lo que tiene que ver con la característica o la naturaleza de nuestro Dios. ¿Se acuerdan del ejemplo del niñito que vimos? Cuando un adulto le pregunta al niñito, ¿cuántos dioses hay? Uno, le dice el niñito. ¿Cómo sabes esto?, le dice el adulto. Y el niño responde, porque solo hay espacio para uno, pues Él llena el cielo y la tierra. Qué lindo, ¿verdad? A veces es bueno tener esa actitud del niñito que ante la grandeza y la eternidad simplemente cree, porque Dios así lo dijo. ¿Ok? Así que vimos que Dios es uno. Sentamos como una base doctrinal escrita en toda la Escritura, que Dios es uno. Y vimos varios versículos bíblicos, entre ellos el versículo estrella, que no solamente era enseñado entre los hebreos, sino que también el mundo cristiano ha sostenido y defiende celosamente. Ese texto, ¿recuerdan que lo leímos allá en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4? Cuando decía, oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. Y vimos otros versículos similares a este, donde la Biblia confirma, incluso vimos textos del Nuevo Testamento, donde incluso el mismo Señor Jesús citaba
justamente esta nota tónica de la escritura de Deuteronomio 6:4, donde tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo confirman este pilar fundamental de la fe cristiana de que Dios uno es. Oye Israel, Jehová tu Dios uno es. ¿Ok? Ok. Sin embargo, también es un pilar fundamental del cristianismo el intentar comprender de cómo este Dios que es uno también está constituido por tres personas. Ese es la piedra de tropiezo en la cual están cayendo miles y miles y miles de hermanos cristianos o ex hermanos cristianos que se han alejado de la palabra de Dios para creer que han aceptado una nueva revelación, un nuevo evangelio, porque tropiezan en eso. Al no encontrar una explicación racional a este misterio de las tres personas de la deidad, ¿verdad? Pues comienzan a elucubrar explicaciones y comienzan a experimentar un hiperracionalismo. ¿Okay? Ya voy a dedicar a explicar eso del racionalismo y cómo usar la razón, porque efectivamente el excesivo racionalismo pues lleva justamente a eso, ¿okay? A forzar la escritura intentándola dar una respuesta que la escritura no ha dado sobre la naturaleza de Dios. Pero también recalcamos, y vamos a verlo eso, recalcamos ayer también, de que Dios sigue siendo uno, siempre ha sido uno y siempre será uno. Pero a pesar de que Dios es uno, también tenemos que reconocer que Dios es uno, pero también hay más de uno que es Dios. ¡Wow! Parece que los metí en aprieto, ¿verdad? Todas estas expresiones y esta manera de expresar que estoy señalando, pues se han teñido de un prejuicio. Pero cuando los explicamos por medio de la palabra de Dios, queda claramente desenrollada esta madeja. Nosotros creemos en un Dios, Jehová uno es. Por lo tanto, estamos afirmando la unicidad de Dios. Nosotros creemos en un Dios verdadero. Sin embargo, parte de su naturaleza, parte de su deidad, también es la pluralidad. Es decir, este Dios único, ¿verdad? Este Dios único tiene una pluralidad. Hay más de uno que también es Dios. Y sin embargo, no son tres dioses, es un Dios. Estoy tratando de explicar con manzanitas para que nuestra mente pueda, de alguna manera limitada, poder comprender esto. ¿Ok? La pluralidad de Dios, que es una característica de su naturaleza, de la naturaleza de la deidad, pues tiene estas hermosas características inexplicables, este misterio, que como un Dios también puede ser plural. Y cuando digo plural, estoy diciendo que este único Dios, ¿verdad? También más de uno que también es Dios. Y sin embargo no son tres dioses, sino que es uno. Bueno, esto que acabo de explicar o intentar explicar, no lo conciben algunos hermanos e inmediatamente por su falta de entendimiento o tal vez su falta de reconocimiento de que esto es un misterio, pues comienzan a ponerse violentos, agresivos y fanáticos y a acusar a aquellos que creemos en las tres personas de la deidad, a calumniar y acusarnos de ser paganos, politeístas, ¿ok? Que creemos en tres dioses, triteístas, cuando en realidad vamos a ver bíblicamente que los que se han alejado del cristianismo y están cayendo en el politeísmo, en el paganismo, incluso en la blasfemia, son justamente los hermanos confundidos. Vamos a dar vuelta a la tortilla porque nos están contando otro discurso y eso nos pasa y nos confunden. Y eso nos pasa justamente por ignorar los principios bíblicos de esta doctrina claramente enseñada en la palabra de Dios. Bueno,
Lo que vamos a ver hoy día, y ahora vamos entrando al desarrollo de esto, y voy a tratar de ser realmente algo bien conciso, porque me estoy extendiendo mucho en este estudio. Lo que vamos a ver hoy día es de que hay más de uno que es Dios. Suena raro decir eso, ¿no es cierto? Suena como sospechoso. Suena como sospechoso. Uno tiende conscientemente a decir, ¡ay, está hablando de 3 dioses! ¿Verdad? No, tranquilo, que no nos roben nuestra paz, que no nos roben nuestra tranquilidad, que no nos perturben los hermanos confundidos. Ya voy a desarrollar esto cuando estoy diciendo que este Dios único, si bien es uno, también es parte de su naturaleza al reconocer de que hay más de uno que también es Dios. En eso consiste el misterio. En eso consiste el misterio de la Trinidad bíblica. Ustedes recuerdan, y no vamos a ir a buscarlo para allá, porque así ahorramos un poquito de tiempo, pero recuerdan ustedes, son textos que todo cristiano conoce. ¿Recuerdan, por ejemplo, en Génesis capítulo 1? ¿Recuerdan esos textos? Ok. Recuerdan que ahí en Génesis capítulo 1, versículos 26 y 27. Si alguno de ustedes lo quiere buscar, pues amén por eso, ¿ya? Pero yo voy a ir resumiendo un poquitito para ir avanzando, porque si no me voy a extender mucho. Y solamente tengo una media hora más para poder transmitir. Así que en Génesis capítulo 1, del versículo 26 al 27, dice claramente: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Curioso que la palabra nuestra la encontramos 3 veces. No me quiero meter en numerología ni nada de eso, pero quiero hacer notar que nada de lo que está en la Escritura está por casualidad, ¿ok? Ya vamos a ver que cuando los autores inspirados repiten 3 veces el nombre de Dios, ¿verdad? Pues algo nos quieren decir, porque la Trinidad bíblica está expresada en toda la Escritura, en toda la Escritura. Y una característica de la deidad es de que no siempre está expresada explícitamente en la Escritura, no siempre. De ahí el falso argumento de algunos hermanos herejes que dicen, ¡ay no! Yo solamente ahí veo 2, dicen. Solamente veo 2, ¿ve? Entonces no existe el tercero. Son tan simplistas, pero no ven el resto de la Escritura donde está implícito en cada texto, en cada relato, la operación de las 3 personas de la deidad. Eso lo vamos a ir descubriendo en la medida que vamos desarrollando el tema. Vamos a ir estudiando esto con unos prismáticos mucho mejores de los que tienen nuestros hermanos confundidos, que al parecer tienen unos lentes que no le están haciendo bien, ¿verdad? Parece que les falta aumento. Recuerden entonces en Génesis 1, 26 y 27 que dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Noten que el hagamos, nuestra, y después de nuevo nuestra, está en plural, es decir, más de uno. Por eso que le estaba hablando de que este Dios único también es plural, porque más de uno es Dios. Sin embargo, sigue siendo un Dios. Jehová uno es. Sin embargo, la Escritura nos enseña claramente la pluralidad de Dios como parte de su esencia, de su persona, de su naturaleza, ¿ok? O de su sustancia, ¿verdad? Entonces, pues, y si ustedes siguen analizando Génesis, por ejemplo, y creó Dios al hombre a su imagen, termina diciendo el texto. Ahora, las palabras que he resaltado como hagamos, nuestra, pues muestran que Dios es uno, pero no está solito. Nuestro Dios, que es uno, no está solo, está hablando con otros, está interactuando con otros. La palabra otro es otro término que también se usa incluso en el Nuevo Testamento para señalar algo distinto, otro, diferente
al que se está refiriendo, otro. Cuando dice hagamos a nuestra, pues Dios no está solo, está en comunión con otros en un mismo propósito. Los versículos, estos que acabo de mencionar de Génesis, enfatizan, y de hecho en esos versículos está justamente, están insertos estos principios, tanto la unidad como la pluralidad de Dios. Yo creo que ustedes se empiezan a familiarizar con este vocabulario. Ahora usted me va a decir, y ese es otro argumento básico, simploide, que usan nuestros hermanos confundidos o herejes, dicen, ay, pero la palabra pluralidad no está en la Biblia. Hermano, eso es de una ignorancia increíble. Yo a veces cuando escucho ese tipo de argumentos, escucho con mucho cariño a los hermanos, porque se basan en algo tan básico como decir, no, pero que la palabra pluralidad no está en la Biblia, así que por lo tanto Dios no es plural. ¿Ah? No hay una tercera persona, ¿verdad? Dios es uno y basta. No hay tres personas. Y se cierran, eso se llama fanatismo. ¿Y por qué está mal esa actitud? Porque dentro del lenguaje humano, dentro del léxico humano, dentro de del vocabulario limitado que tenemos los seres humanos, de alguna manera, Dios nos ha dado esa capacidad intelectual para poder, con palabras limitadas y finitas, explicar un misterio al cual no existen palabras para describirlo. Volvemos a lo mismo, ¿se dan cuenta? Entonces, al mismo tiempo que ellos atacan por ignorancia el hecho de que uno intente explicar la deidad con palabras que no están en la Escritura, no quiere decir que esas palabras que no están en la Escritura contradicen lo que está en la Escritura. Lo que hacen estas palabras, por ejemplo, como la pluralidad, es simplemente pues reforzar, ampliar, describir lo que ya está claramente descrito en ella. ¿Vale? Es un principio. Ok. Por ejemplo, pues, los textos de Génesis que acabamos de leer están describiendo justamente tanto la unidad como pluralidad de Dios. ¿Ya? Y si ustedes avanzan unas páginas más ahí en el Génesis, en el capítulo 3, el versículo 22, Génesis 3, 22, ustedes se van a dar cuenta ahí, qué hermoso lo que está ahí. Dice, y dijo Jehová Dios, ¿ok? Y dijo Jehová Dios, ¿cuántos hay ahí? Uno, ¿verdad? Ahí se está declarando la unidad de Dios o la unicidad de Dios. Jehová uno es. Y dijo Dios. 2 puntos. He aquí el hombre es como uno de nosotros, la pluralidad de Dios. Dios no está solo en la obra de la creación. Él no estaba solito. Participaban otros que también son Dios. Y sin embargo, Dios sigue siendo uno. ¿Ok? Ok. Y descendió Jehová y dijo Jehová, descendamos. Estoy leyendo Génesis capítulo 3, versículo 22, donde dice, he aquí el hombre es como uno de nosotros. Si avanzan un poquito en Génesis capítulo 11, versículos del 5 al 7. Si gustan, anoten. Pasa que yo no estoy buscando en la Biblia porque si no me voy a extender mucho. Quiero hacer un poquito más breve el estudio, ¿ya? Hacerlo más conciso. Pero anoten ahí Génesis capítulo 11, versículos del 5 al 7. Y ustedes van a leer lo siguiente. Y descendió Jehová. Más adelantito. Y dijo Jehová, descendamos, otra vez en plural, más de uno. Descendamos. ¿Notaron? Vamos a ir para allá mejor. Vamos a Génesis capítulo 11. A ver, vamos a tomar un minuto, pero para ir para allá y leerlo textualmente como está ahí. ¿Ya? Génesis capítulo 11, del versículo 5 al 7. Dice así, Génesis 11, del 5 al 7. Está hablando, por supuesto, del tema de la Torre de Babel. Y descendió Jehová para ver la ciudad,
descendió Jehová, Jehová uno es, y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, uno es, ¿verdad? Jehová uno es. He aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado a hacer la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, llegó el momento de la acción, que Jehová actúe. Y dice, descendamos y confundamos, en plural, allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. ¿Ok? Solamente hay un Dios en todos estos pasajes. ¿Vale? Todo esto que acabamos de leer, solamente hay un Dios, describe a un Dios. ¿Ok? Y sin embargo, este Dios que es uno habla en plural. Habla como en compañía de otros. Hay más de uno que es Dios. Así fue que siglos más tarde Isaías oyó a Jehová decir, si ustedes van a Isaías capítulo 6, versículo 8, Isaías capítulo 6, versículo 8, mejor los voy a buscar acá para leerlos textualmente, ¿ya? Isaías capítulo 6, versículo 8. Si ustedes ven el contexto, está hablando de la visión y el llamamiento de Isaías. Después dice así, Isaías 6, 8. Después oí la voz del Señor que decía, ahora va a hablar el Señor, uno es, ¿ok? ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Notan que el que habla es un Dios. Y sin embargo se expresa en plural. ¿Ok? Entonces respondí yo, o sea, Isaías, heme aquí, envíame a mí. Isaías iba en representación de los tres grandes poderes de la deidad bíblica. ¿Vale? Ahora, la profecía de Isaías reveló algo impresionante y lo podemos ver en otros lugares. Porque Dios le dijo a Israel que el Señor daría una señal, que sería un hijo nacido de una virgen. Esos versículos parece que se nos olvidan a veces y no le hemos tomado la debida atención. Si ustedes van a Isaías capítulo 7, ahí más adelantito, 7:14, dice así. Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. ¿Notaron? Hermano, estamos leyendo el Antiguo Testamento y ya hemos leído textos donde Dios no está solo. Habla en plural. ¿Ok? Bueno, y aquí en este versículo comenzamos a descubrir quiénes son los otros. Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. El Señor, cuando dice Señor, está hablando de Jehová. Uno es. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Otro. ¿Y cómo se llamará? Emanuel. ¿Y qué significa Emanuel? ¿Qué significa Emanuel? Dios con nosotros. A este otro que se iba a manifestar entre los seres humanos en un tiempo futuro, porque este es un texto mesiánico que anuncia el nacimiento del Mesías, de Jesús de Nazaret. Y a Jesús se le llama, por inspiración de Dios, se le llama o se le da el nombre de Dios también. Dios. Si este hijo no fuese Dios, sería una blasfemia. Sin embargo, por la fe creemos que este hijo es Dios que iba a venir al mundo.
¿Se dan cuenta que ya tenemos ya a los otros? Por eso que Jehová, en los textos anteriores que leímos, se expresa en plural, porque Él nunca estuvo solo en la obra de la creación y desde la eternidad, porque es nuestro Dios único. Sin embargo, hay más de uno que es Dios, porque una característica de la naturaleza de la deidad o de nuestro Dios creador es que también tiene una pluralidad. ¿Ok? Ok. Vamos asimilando todas estas expresiones, ¿vale? Si ustedes van a Isaías 9, vamos más adelantito, vamos a quedarnos pegados un poquitito en Isaías. En Isaías capítulo 9, versículo 6, Isaías capítulo 9, versículo 6, dice así. También esto es parte de una profecía mesiánica. Cuando ustedes leen el contexto de Isaías 9, está hablando del nacimiento y el reinado del Mesías. Hermano, estamos viendo textos que se escribieron con siglos de anticipación antes del nacimiento de nuestro Señor Jesús. Y sin embargo, podemos ver expresiones claramente descritas respecto a la pluralidad de Dios. ¿Ok? Dice así el versículo 6, Isaías 9:6. Porque un niño, o sea, el Hijo, Emanuel, que está anunciado en el capítulo anteriores, porque un niño nos es nacido. Esto ya estaba profetizado, ¿verdad? Hijo nos es dado. El principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno. No solamente a este niño que iba a nacer, o sea, nuestro Señor Jesús, se le llama Emanuel, Dios con nosotros, sino que se le llama Padre eterno. ¡Wow! Príncipe de paz, consejero, Dios fuerte. No solamente Dios con nosotros, sino Padre eterno y Dios fuerte. ¿Se dan cuenta ahora que la Biblia enseña ese principio de la pluralidad? Hay más de uno que también es Dios y sin embargo sigue siendo uno, porque Jehová Dios uno es. ¿Ok? ¿Cómo entender eso? ¿Cómo entender eso? Bueno, quienes no aceptan que esto es un misterio que escapa a nuestra racionalidad, pues justamente cometen el error de traspasar esos límites, y es por eso que los tenemos hoy día simplemente apostatados del cristianismo, creyendo que todavía son cristianos. Interesante. ¿Ok? Ahora, ¿cómo podría Dios enviar a Dios? ¿Cómo podría Dios enviar a Dios si no hubiera más de una persona que fuese Dios? ¿Verdad? Si comenzamos un poquito a racionalizar esto, diríamos, ok, nació un niño que la Escritura le dice que es Dios, Padre eterno, Dios fuerte. Entonces, ¿cómo? Quienes afirman que Dios solamente es uno, y se van a ese extremo que es uno y no puede ser plural, entonces, ¿quién es el Hijo? ¿Es Dios? Sí. Bueno, ¿y el Padre dónde quedó? ¿Se dan cuenta este misterio? Ahora, derivado de esta pequeña reflexión que hice, han derivado una cantidad de interpretaciones increíbles. ¿Han escuchado ustedes el famoso arrio? El famoso arrio, los arrianos. Bueno, ellos tenían un problema justamente con la naturaleza del Hijo, porque se metían en estos versículos y no concebían, no podían humanamente entender cómo en nuestro Dios único, oh Jehová, Israel uno, oh Israel, Jehová uno es. Y después resulta que nace un niño en Belén y la Biblia, por inspiración divina, le atribuye los títulos de Padre eterno, Dios fuerte, Príncipe de paz. Y así esto se lo han preguntado y preguntado miles de personas. Y al no aceptar lo que la Escritura claramente dice, pues comienzan justamente a elucubrar interpretaciones y nociones privadas de lo que dice la inspiración. ¿Ok?
Sin embargo, no debemos olvidar los versículos de Isaías que acabamos de leer. El mismo libro insiste en que no hay Dios excepto ese. Hay un Dios a quien Israel adoraba. Un Dios. No obstante, hay más de uno que es Dios. ¿Se entiende ahora lo que estoy tratando de explicar? Hay un Dios. No obstante, la misma escritura nos enseña que hay más de uno que también es Dios. ¿Verdad? En este caso, el niño que había de nacer. De modo que el Antiguo Testamento nos habla de Dios ungiendo a Dios. ¿Cómo es eso? Dios ungiendo a Dios. Claro, porque Dios, la palabra Dios, Padre, también se le aplica a nuestro Señor Jesús. Si ustedes ven en Salmo 45, vamos para allá. Salmo 45, ahí se me perdió, vamos para allá. Salmo 45, miren qué lindo. Salmo 45, versículos 6 y 7. Salmo 45, versículos 6 y 7. Dice así: Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Ungió, el ungido. Vuelvan al versículo 6. Tu trono, oh Dios. ¿Saben a qué se está refiriendo el autor bíblico cuando dice acá, oh Dios? Tu trono, oh Dios. ¿Saben a quién se le está atribuyendo ese oh Dios? Al Hijo, al Mesías, a Jesús. Volvamos a leer. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. ¿Notaron que estos son, por decirlo así, actitudes o sentimientos que comparte tanto el Padre como el Hijo? El hecho de amar la justicia y aborrecer la maldad también eran parte del carácter de nuestro Señor Jesús. O son, perdón, parte del carácter de nuestro Señor Jesús. Y note lo que dice después. Por tanto, hablando de este oh Dios, del trono de este oh Dios, ¿qué se dice? Por tanto, como tú amas la justicia y aborreces la maldad, por tanto, te ungió Dios, este es el Padre, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. ¿Ok? Yo sé que para algunos estos textos son desconocidos, nunca lo habían leído o nunca lo habían analizado, pero tómense la libertad de ir a cualquier comentario bíblico y van a confirmar lo que estoy explicando, ¿ya? Es bueno que tengamos el factor sorpresa, el factor novedad, ¿verdad? El factor asombro. Es bonito eso porque eso nos lleva justamente a gozarnos en la palabra de Dios por las expresiones y estamos extrayendo el mensaje de la deidad en cada texto. Del Señor Dios y su Espíritu enviado a uno que es Dios mismo. ¿Cómo? Dios y su Espíritu enviando a uno que es Dios mismo. A ver, vamos a leer eso ahora. Isaías 48, un poquito más adelante. Esto es tremendo, hermanos, porque estos son justamente los textos que no ven algunos hermanos. Porque hay que leer entre líneas y uno va por la dirección del Espíritu Santo viendo con discernimiento claramente la deidad en la palabra de Dios. La verdadera deidad, no la deidad torcida que están creyendo algunos hermanos, apartándose del cristianismo. En Isaías capítulo 48, versículo 16, vamos a ver algo impresionante, porque acuérdense el contexto de lo que venimos hablando. Venimos hablando de la pluralidad de Dios,
¿Ah? Hagamos al hombre a nuestra semejanza. Y estamos analizando algunos textos donde están apareciendo, ¿verdad? Estamos desarrollando justamente la pluralidad de Dios. Así que vamos a ver eso, porque ya vimos al principio que Dios es uno, pero ahora estamos viendo bíblicamente que también hay una pluralidad. Si ustedes van otra vez, perdón, ya lo había dicho ya, Isaías 48, versículos 16, 48... estoy en Salmo, perdón, hermano, me perdí un poquito aquí. Isaías 48, versículos 16 y 17, pero vamos a leer del 13 mejor, ¿ya? Isaías 48, 13, para que podamos entender el contexto. ¿Okay? Bueno, si ustedes ven el contexto, la versión Reina Valera titula este capítulo Dios reprende la infidelidad de Israel. Y ustedes pueden leer el capítulo completo y es hermoso. Pero vamos a empezar a leer desde el 13 para ir descubriendo la pluralidad de Dios. ¿Okay? Es decir, que la deidad, ¿verdad? Dios es uno y sin embargo hay más de uno que también es Dios. Y sigue siendo un Dios. Jehová uno es. Y la Biblia enseña eso, lo estamos viendo ahora. En el versículo 13 en adelante dice así, Isaías 48, 13. Mi mano fundó también la tierra, y mi mano derecha midió los cielos con el palmo. ¡Wow! Obviamente aquí estamos viendo este tremendo atributo, este poder creador de los cielos y de la tierra. Mi mano fundó también la tierra, y mi mano derecha midió los cielos con el palmo. Al llamarlos yo, comparecieron juntamente. Juntaos todos vosotros y oíd. ¿Quién hay entre ellos que anuncie estas cosas? ¿Qué cosas? Bueno, esto, que la mano de Dios fundó también la tierra y la mano derecha midió los cielos con el palmo. Versículo 14. Juntaos todos vosotros y oíd. ¿Quién hay entre ellos que anuncie estas cosas? Aquel a quien Jehová amó, noten, aquel, ya van a ver ustedes quién es este aquel a quien Jehová amó, ejecutará su voluntad en Babilonia, y su brazo estará sobre los caldeos. Yo hablé, y le llamé, y le traje, por tanto será prosperado su camino. Y ahora viene el 16 y el 17, que es el que quiero que analicemos. Acercaos a mí, oíd esto. Noten ahora, pongan atención. Desde el principio no hablé en secreto. Claro, porque Jehová no hará nada sin que revele su secreto a sus profetas, ¿verdad? Desde el principio no hablé en secreto. Desde que eso se hizo, ¿qué cosa se hizo? ¿Qué cosa se hizo? Versículo 13. Mi mano fundó también la tierra, y mi mano derecha midió los cielos con el palmo. Versículo 16. Acercaos a mí, oíd esto. Desde el principio, o sea, allá en la creación, no hablé en secreto. Desde que eso se hizo, allí estaba yo. ¿No les parece esto parecido a San Juan capítulo 1? Que el verbo era desde el principio. Desde que eso se hizo, allí estaba yo. Y ahora me envió Jehová el Señor. ¿Cómo? Ahora envió Jehová a uno que estaba desde el principio. ¿Y qué le envió? Ahora me envió Jehová el Señor. ¿Y qué más envió? ¿Qué más envió? Y su espíritu. ¿Cuántos estaban en la creación? Y que gatilló las expresiones de hagamos a nuestra. Si ustedes van a cualquier comentario bíblico, se van a dar cuenta de quién estamos hablando acá en el versículo 16, hermanos. Está hablando de Cristo. Espíritu. ¿Cuándo se cumplió esta profecía?
ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. ¿Notaron que hablamos que Jehová uno es? Pero también hay profecías que hablan de otro, el Hijo que había de nacer, Emanuel, Dios eterno, Padre, Príncipe de paz. Y resulta que ahora entra en escena también el Espíritu. Isaías capítulo 11, vamos para allá. Isaías capítulo 11, versículo 2. Vamos a retroceder un poquito. Para el que no le quedó claro. Gócense en la palabra de Dios. No dejen que nadie nos perturbe, hermanos. No se dejen confundir. Esto es tan lindo, es tan hermoso que no tiene por qué perturbarnos. Esto tiene que, al contrario, traernos gozo a nuestro corazón de conocer más y más a nuestro Dios de la palabra. ¿Vale? Esto debería provocar en nosotros un avivamiento espiritual, una consagración, un asombro al conocer como nunca antes al Dios eterno en el cual hemos depositado nuestra fe y nuestra vida. Bueno, vamos a Isaías capítulo 11. Isaías capítulo 11, versículo 2. A ver qué dice. Isaías capítulo 11, versículo 2. Si ustedes se fijan en el contexto de Isaías capítulo 11, también está hablando del reinado del Mesías. Son profecías mesiánicas donde se está hablando de otro. ¿Ok? Se está hablando del Hijo, de Emanuel, del Padre eterno. ¿Ok? En el fondo, ¿qué estamos haciendo con estos textos? Estamos describiendo lo que dije al principio, la pluralidad de Dios. ¿Se dan cuenta que no hay que tenerle miedo a estas palabras? Son palabras humanas que Dios nos ha dado la capacidad intelectual de poder desarrollar para describir, para enseñar, para ser verdaderos maestros de la palabra y poder de alguna manera pues enseñar en algo hasta donde se puede el misterio de la deidad. ¿Ok? Bueno, el versículo 2 dice así, Isaías 11, 2. Podríamos leerlo completo, pero vamos a ir justamente donde tenemos que ir nomás. Y reposará sobre él. ¿Quién es él? Jesús, el Mesías que habría de venir. Él, y reposará sobre él, ¿qué cosa? El Espíritu de Jehová. Quiero explicar otra vez esta expresión de Espíritu de Jehová que nuestros hermanos confundidos o herejes modernos tergiversan, malinterpretan. Esto del Espíritu de Jehová simplemente es un nombre bíblico que se le da al Espíritu Santo. Eso es todo. Ahora, ¿cómo lo malinterpretan nuestros hermanos confundidos? Que como dice el Espíritu de, el de lo entienden, no como lo entienden, lo interpretan que es de origen. El origen del Espíritu es el trono de Dios, ¿verdad? Ese es el origen, de ahí viene el Espíritu, porque es Dios quien lo da, quien lo otorga, quien lo envía. ¿Ok? Solo que nuestros hermanos confundidos despersonalizan este Espíritu, porque nuestros hermanos desconocen la personalidad, las características personales que tiene este Espíritu que viene de Jehová. Hay otra expresión bíblica en el Nuevo Testamento que dice el Espíritu de Cristo. Entonces dicen, no hay un tercero, no hay una tercera persona que integra la deidad, sino que es el mismo Cristo, dicen ellos. ¿Verdad? Entonces aquí tendrían que decir, no, es el Padre mismo, ¿verdad? Porque también al Espíritu Santo se le llama Espíritu de Jehová, Espíritu de Cristo. Pero eso no quiere decir, ¿verdad?, que no existe el Espíritu como persona. Lo que pasa es que ellos, el Espíritu, al no tener cuerpo físico o forma física, o en otras palabras, al no hacerse carne o actuar no en carne, entonces ellos desconocen que sea una persona. O sea, para que sea persona, ¿verdad?, tiene que tener o haber tenido cuerpo físico. Ese es el enredo que tiene esta gente.
Pero aquí en la Escritura, y vamos a ver muchos más textos, donde en toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, se describe la operación y el ministerio del Espíritu Santo, si bien no tiene forma física, pero actúa y opera como una persona. ¿Verdad? Es una persona. Ok, dice el versículo 2, Isaías 11:2, y reposará sobre él, sobre el Mesías, el Espíritu de Jehová. Claro, dice de Jehová porque es Jehová quien lo envía. Esa es la procedencia. Eso quiere decir esa expresión, la procedencia. ¿Okay? Espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. ¿Okay? Noten que dice sabiduría, inteligencia, consejo, poder, conocimiento y temor de Jehová. ¡Qué hermoso! Son todos atribuciones o dones que el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Jehová, el Espíritu Santo, el Consolador, los 7 Espíritus, la lluvia temprana y tardía, proporciona al que por la fe lo recibe. Todo aquel sobre el cual es derramado el Espíritu de Jehová, pues manifiesta los frutos de la presencia del Espíritu, que es sabiduría, inteligencia, consejo y poder, conocimiento. ¿Se acuerdan que en Hechos capítulo 1 se da la promesa de qué? ¿Se da la promesa de qué? Del Espíritu. Y como resultado del Espíritu, ¿qué le iba a pasar a la iglesia? ¿Iba a recibir qué? Poder. ¿Se acuerdan que cuando los apóstoles llenos del Espíritu Santo hablaban con poder y persuadían y la gente se sorprendía cómo estos pescadores hablan así con tanto poder? Porque el Espíritu Santo les daba sabiduría, les dio las capacidades que no tenían. Dice conocimiento, temor de Jehová. Todo eso lo pueden ver descrito ustedes, manifestado en la vida de los apóstoles cuando recibieron el Espíritu. Cuando ascendió Jesús, Jesús prometió antes que no lo iba a dejar solo, iba a enviar otro. Y ese otro iba a actuar como una persona, orientando, capacitando, aconsejando. Se iba a entristecer, iba a hablar, iba a indicar. ¿Ok? Ok. Vamos entonces ahora ahí mismo en Isaías. Vamos ahí mismo a Isaías 42:1. Vamos al 42:1. A ver, ¿qué nos puede decir? Isaías 42:1. Dice así. Otra vez profecías mesiánicas. ¡Wow! He aquí mi siervo. Yo le sostendré. Mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. ¿De quién está hablando? ¿De quién está hablando? De Jesús, que también es llamado Padre. ¿Se dan cuenta que bíblicamente estamos probando la pluralidad de Dios? Dios, Jehová, oye Israel, Jehová uno es. Estamos claros en eso. Sin embargo, ¿en qué consiste el misterio? En que también es parte de la naturaleza de Dios, de su esencia, que también es plural. Hay más de uno que también es Dios. Y sin embargo sigue siendo uno. Ese es el misterio. Ahora cuando dice hagamos al hombre a nuestra semejanza, ¿verdad? Descendamos, ¿verdad? En Génesis, pues está hablando de esa pluralidad, porque hay 3 personas que conforman la deidad. Está claramente enseñado en la Escritura. Isaías 42:1. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. ¿Recuerdan que esta expresión también se pronunció cuando Jesús estaba en el Jordán? ¿Recuerdan? Ok. ¿Qué dice? ¿Qué más dice? He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. ¿Notaron? ¿Notaron la pluralidad de Dios ahí?
¿Notaron? El problema radica, la confusión de nuestros hermanos radica en el mal entendimiento que tienen de la expresión el Espíritu de Jehová, el Espíritu de Cristo. Pondré sobre él mi espíritu. Automáticamente al entender mal esa expresión, despersonalizan o ignoran a un tercero que es parte de la deidad. Ahí radica el engaño o la confusión de muchos hermanos y hermanas confundidas que ignoran la personalidad del Espíritu Santo, y eso es gravísimo. Ya les prometí ya que voy a desarrollar un video, el Contingencia 30, donde voy a hablar los peligros de esa posición. Es suicida realmente argumentar o creer de esa manera. Vamos por favor ahora a Isaías 61. Vamos a adelantarnos un poquito. ¡Wow! Nos quedamos pegados en Isaías. ¡Qué tremendo! Y eso que solamente estamos viendo Isaías. Isaías capítulo 61. Isaías 61, versículos 1 al 3. Vamos a Isaías 61, versículos del 1 al 3. Dice así: también palabras proféticas que tienen su correspondencia en el Nuevo Testamento. Versículo 1. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Quiero agregar un poquito más a esto de la expresión Espíritu de Jehová, ¿verdad? Que tan mal tuercen y entienden nuestros hermanos confundidos. Cuando dice el Espíritu de Jehová, simplemente está diciendo algo que toda la Escritura enseña. La plena deidad, las tres personas que conforman la deidad, provienen de un mismo lugar, de una misma fuente, por decirlo así, de un mismo Dios. Lo que está diciendo simplemente la expresión el espíritu de quiere decir que no viene de Isis, no viene de Horus, no viene de Buda, no viene de Krishna, no es cualquier espíritu, no es un espíritu inmundo, no es un espíritu falso, sino que es el espíritu del Dios verdadero. Esa es la procedencia. Cuando dice Espíritu de Jehová, está señalando la procedencia. Sin embargo, algunos malinterpretan esto y vuelvo a repetir, lo despersonalizan al Espíritu. Impresionante. Yo no sé cómo entienden estas personas esto. Dice así, versículo 1. Isaías 61, 1. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. ¿Notaron? Porque me ungió Jehová. De hecho, estas palabras están mucho más ampliadas en Mateo capítulo 3. Porque en el capítulo 3 de Mateo está mucho más delimitada en las tres personas de la deidad. ¿Se acuerdan cuando dice que el Padre habló del cielo, desciende el Espíritu y Jesús está en el Jordán? O sea, ahí está mucho más ahí está mucho más clarito que este texto que estamos leyendo, pero ambos se complementan, solo que el de Mateo es mucho más clarificador que este de Isaías 61:1. Pero estamos hablando del mismo texto, de la misma profecía. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Claro, este Jehová es Dios Padre que está en el cielo y pronuncia las palabras. ¿Se acuerdan cuando dice, este es mi Hijo amado, verdad? Este es mi Hijo amado. Bueno, esto está pasando acá. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Y el versículo 3, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. ¡Qué hermoso! Si ustedes van a Mateo capítulo 3, versículo 16, que es el texto que le estaba señalando, pero lo vamos a leer igual para que ustedes confirmen, porque Mateo 3 no es más que una
repetición y clarificación del texto de Isaías 61:1. Vamos a Mateo capítulo 3. Hermano, yo lo veo tan claro esto, realmente. Y vuelvo a repetir, cuando uno lee estos textos tiene que ver con la sencillez de un estudiante. Porque si estamos con esa ínfula de hiperracionalismo, ¿verdad? Es que no me cabe en la cabeza, es que hay algo más, y estamos con esas cosas, pues vamos a empezar a ver cosas que el texto no dice. Pero tenemos que ver el texto en relación con los mismos textos, ir encadenando los textos y se nos va ampliando el entendimiento. En Mateo capítulo 3, versículo 16, Mateo 3:16 dice así: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos se abrieron, fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios, ¿notaron? El Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Todo este texto es cumplimiento de los textos mesiánicos que acabamos de leer ya hace unos minutos. Y hubo una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Dios Padre pronunciando las palabras desde su trono y enviando al otro, enviando al Consolador sobre su Hijo para ungirlo y poder dotarlo de poder, sabiduría, conocimiento, ¿verdad? Porque como Dios hecho hombre y ser partícipe de la naturaleza humana, también necesitaba ser capacitado, igual que nosotros ahora, ¿verdad? Porque compartía nuestra naturaleza humana, del Espíritu Santo para poder realizar su obra. De igual manera nosotros, en la carne, en esta naturaleza caída, necesitamos que descienda sobre nosotros este Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, el Consolador, para poder hacer las obras de Cristo. ¿Se dan cuenta? Que el proceso y la experiencia espiritual es la misma por la cual pasó nuestro Maestro, porque Él vino justamente a darnos ejemplo. Versículo 17, Mateo 3:17. Y hubo una voz del cielo, de los cielos, que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Si ustedes van a Lucas capítulo 4, dice así. Ya me pasé en el tiempo, pero bueno, yo creo que ha valido la pena. Lucas capítulo 4. Disculpen el sonido del teléfono, hermano, porque me está llamando mi mamá y no le avisé que iba a estar ocupadito. Lucas capítulo 4, versículos 18 en adelante. ¡Ay, gócense, hermano, con esto! Den gloria a Dios con esto. Miren qué lindo. Lucas 4, 18 al 21. Son palabras de Jesús. Algunas versiones bíblicas están rojito. Eso quiere decir que son palabras que Jesús pronunció. Dice así: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, le dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Qué lindo, ¿verdad? Quiero agregar un pequeño paréntesis a esto, porque nuestros hermanos confundidos, como no hayan de dónde atacar el misterio de la deidad o la Trinidad bíblica, pues se agarran de cosas increíbles. No hay uno, ni dos, ni tres, ni la primera, ni la segunda, ni la tercera persona. En la Biblia no dice eso de que uno es primero, uno segundo y uno tercero. Miren los argumentos infantiles. Cuando estudiamos de Génesis a Apocalipsis, comenzamos a ver el desarrollo
de la naturaleza de Dios de manera maravillosa. Dios creador en los cielos, pero llega un momento en que Él va anunciando el ministerio notable de su Hijo, ¿verdad? Entonces, del punto de vista de la aparición histórica, por decirlo así, Jesús es el segundo. No el segundo, cuando digo segundo no estoy diciendo que le estoy rebajando. No, porque Dios es uno, Jehová, Israel, Jehová uno es. Solo que en la manifestación histórica, en el relato bíblico, pues va cobrando maravillosa manifestación, protagonismo, ¿verdad? Cada una de las personas de la deidad. Llegó un momento en la historia en que Dios se hizo carne, ¿verdad? Entonces por eso hablamos de segunda persona, ¿ok? Y eso no es nada malicioso, pero todos los hermanos confundidos intentan ponerle ese manto de sospecha, ¿verdad? No, cuando decimos segunda persona no estamos rebajando a nadie, solamente lo estamos de alguna manera individualizando a las personas de la deidad en base, ¿verdad?, a su manifestación histórica, ¿verdad?, cronológica. Eso estamos haciendo, nada más, es tan inocente como eso. Y por supuesto, después que nuestro Señor Jesús ascendió a los cielos, pues resulta que cobra protagonismo otro, que se llama el Consolador, ¿verdad? Y que estará con nosotros hasta el fin. Por eso se habla de el tercero, la tercera persona, ¿ok? Es una manera pedagógica, es una manera didáctica, ¿verdad?, de poder individualizar a las tres personas de la deidad bíblica, ¿ya? Así que no le metan miedo, que no le metan prejuicio con cosas tan simples y tan sencillas como ese, que han resultado de tanta bendición para nuestro intelecto, para nuestra enseñanza, ¿ya? Busquemos un par de textos más y ya con eso vamos a ir cerrando la transmisión de hoy. Vamos a Juan, capítulo 1. A mí me encanta el libro de Juan, ¿eh? Déjame decirle. Juan, capítulo 1. Juan, capítulo 1. Versículos 32 y 33. Juan, capítulo 1, versículos 32 y 33. Dice así: y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi, acá hay un testigo humano, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma. Juan el Bautista lo que hizo fue individualizar al Espíritu, que era distinto del Padre que estaba en los cielos pronunciando unas palabras que Juan también escuchó. ¿Ok? También dio Juan testimonio diciendo, estoy en Juan 1:32, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo le conocía, pero él que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. ¡Qué hermoso! ¿Se dan cuenta que la pluralidad de Dios y las tres personas de la deidad bíblica están repartidas entre los textos? Y que solamente hay que leerlo con devoción y con amor, y están claramente ahí, saltan a la vista. Llegan a brillar, hermanos, de los versículos. Último texto, Hechos capítulo 10. Hechos capítulo 10. Hechos capítulo 10, versículo 38. Hechos capítulo 10, versículo 38. Dice así: como Dios ungió con el Espíritu Santo, ¿notaron?
Notaron que aquí ya no es el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Jehová, el Espíritu de Dios, sino que ahora es el Espíritu Santo, es el mismo. Pero acá se están nombrando dos. Yo veo dos aquí. Yo veo a dos personas que conforman la Trinidad bíblica. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder, ¿a quién? A Jesús de Nazaret. Las tres personas de la deidad. ¡Qué hermoso! Y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Su presencia, o sea, el Espíritu de Jehová. Qué hermoso, ¿verdad? ¡Qué misterio! ¡Qué misterio! ¡Qué misterio! ¡Wow! Queridos amigos, queridos hermanos, vamos a dejarlo hasta acá. Mire que me pasé por 20 minutos. Se me quedan en el tintero 2 o 3 versículos más. Quizás los podríamos ver en la próxima transmisión a modo de introducción. Para no extenderme mucho más, no quiero aburrirlos, no quiero que se queden dormidos. Así que vamos a dejar estos 2 o 3 versículos que restaron para la próxima transmisión, que avisaré oportunamente a través de nuestro grupo oficial de WhatsApp. ¿Ok? Así que, hermanos míos, yo espero que les haya gustado, que haya sido de su agrado, que de alguna manera haya ampliado su vista espiritual para ver claramente la Trinidad bíblica, este gran misterio hermoso de los tres grandes poderes del cielo que están ansiosos de poder influir de manera plena en nuestra vida. Qué lindo conocer a nuestro Dios, acercarnos limitadamente a través de la Escritura, para conocer la naturaleza de nuestro Dios, hermanos. Así que yo les ruego que me acompañen ahora a orar. ¿Vamos a orar, si les parece? Vamos a orar para darle gracias al Señor por este maravilloso estudio bíblico que va afirmando nuestra fe. Somos Veritas Dei, Ratio et Revelatio.